6960. Bueno, y ayer despertó mucha polémica y también mucha repercusión una entrevista que le hacía nuestro colega Daniel Murillo a Mario Teruel, en este caso integrante de Los Nocheros, hablando sobre el cannabis medicinal. Y esto finalmente a mí me llevó a un debate interno con otros colegas relacionado con una postura que yo planteo, ¿no? Una cosa es el cannabis medicinal específicamente y otra cosa es escudarse bajo la dolencia de muchos pacientes y el uso del cannabis medicinal para propiciar por allí la despenalización de la marihuana. Que se lo plantea así, lisa y llanamente, sería más oportuno, sería, ver, un poco más claro, ¿no? Para todos, dejar de escudarse detrás del cannabis medicinal para decir, lo que queremos es la despenalización del consumo de marihuana. Bueno, ayer la polémica se dio en base a esta entrevista que le hace nuestro colega Daniel Murillo a este integrante de Los Nocheros, que destaca, entre otras cosas, que tiene mucha relación con este tema de la marihuana, y destacó, es lo mismo, yo le digo así específicamente una frase que dijo, lo mismo que me preguntes cuál es tu relación con el vino, me fascina tomarme un vino con mis amigos, no hay momento más espirituoso. Lo mismo me pasa con el porro, siempre los artistas estamos buscando ese momento de encuentro con uno mismo y fumarme un faso con mis amigos o con mis hijos me parece algo muy lindo. A lo que agrega, esta Florcita, refiriéndose a la marihuana, llegó a mi vida después de que reventé mi cabeza y mi hígado con el alcohol. Esto despertó mucha repercusión, sobre todo, no sé si polémica, pero sí, la verdad que es un lindo disparador como para seguir charlando de este tema y como para esclarecer un poco más esta situación. Nosotros decíamos, bueno, lo veamos, a ver, Teruel habla de alcohol, habla de marihuana, habla de que se reventó el hígado y la cabeza a raíz del alcohol y bueno, la ve a la marihuana como una especie de aliciente, de remedio. Habla del consumo social a través del folclore, a través de sus hijos y demás. Bueno, vamos a charlar con un médico sobre este tema y estamos en comunicación con el doctor Bernardo Biela. ¿Cómo le va? Buen día. Hola Marcela, ¿qué tal? Buen día. Bien, buen día. No sé si comparte conmigo esto de que hay dos vertientes, ¿no? Que están claramente definidas. Los papás que están buscando el cannabis medicinal y quienes están buscando la despenalización de la marihuana. Así es, cuando trabajamos para generar este proyecto hoy ley del consumo medicinal del cannabis, uno de los temores que tuvimos al empezar este largo proyecto, que gracias a Dios ya se aprobó en diputados, es tener en cuenta que hay que saber dividir bien las aguas. Por un lado está el cannabis de uso medicinal, en el cual desde el punto de vista médico uno comparte que existen o existirían algunas virtudes terapéuticas para el aceite canábico y que es por esto que se crea una comisión para investigar las propiedades, efectos adversos y contraindicaciones del uso de la marihuana, ya que esto no existe como literatura a nivel mundial. Así que Argentina sería pionera no solamente en América, sino en el mundo, a través de esta comisión en la que va a participar el INTA, va a participar el Ministerio de Educación y también van a participar las madres cultivadoras canábicas, quienes ya vienen haciendo uso del aceite canábico, aunque todavía no estaba esta ley, pero lo hacían por ese amor infinito que hay hacia los hijos que padecían distintos tipos de enfermedades, entre ellas una variedad especial de epilepsia, ¿no? Sí. Por otro lado, está el consumo del cannabis como adicción, digamos, es decir, existen distintas maneras de utilizar medicamentos. El uso de un medicamento es cuando un profesional le indica a un paciente que utilice este medicamento. Uh-huh. El abuso de un medicamento es cuando el paciente, por motus propio, decide autoadministrarse este medicamento sin consultar de manera prolongada en el tiempo. Y por último, lo que se llama la adicción, que es cuando el paciente no puede dejar de utilizar este fármaco, en este caso hablamos del cannabis,
porque ingresa en lo que se llama abstinencia, que es el deseo imperioso de volver a consumir. Entonces allí uno tiene que empezar a saber dividir las aguas, ¿no? Y como usted escuchaba recién, existe algo que se llama personalidad adictiva. ¿Qué significa la personalidad adictiva? Por ejemplo, hoy se sabe que aquellos consumidores de drogas pesadas tienen un 75, un 80% de adictividad hacia el alcohol y un 75% de adictividad hacia, por ejemplo, el consumo de tabaco. Entonces, uno habla de una personalidad adictiva, quiere decir que no todas las personas que consuman determinados medicamentos van a necesitar consumirlos nuevamente por esa dependencia que genera la supresión del medicamento. Como los médicos no sabemos quiénes tienen personalidad adictiva, no podemos generalizar al respecto, ¿no? Ahora, doctor, usted me habla de la personalidad adictiva y uno dice, ¿quién no tiene por allí una personalidad adictiva? A unos les gusta, unos adictos al trabajo, otros adictos, no sé, a otras situaciones en particular, al juego y demás. O sea, todo, la generalización, o sea, todo nos indica de que somos adictos a algo. Sí, pero con respecto a los fármacos tenemos unos receptores, se llaman receptores endorfínicos dentro del cerebro, sí, que cuando son activados, estos receptores, algunos llaman beta endorfina, porque tiene su función específica, cuando estos receptores se activan y luego dejan de activarse, en algunas personas estos receptores les genera la impulsión, la compulsión para volver a ingerir o administrarse dicho medicamento. De tal manera que queda de lado todo lo demás, queda de lado la afectividad, queda de lado los valores, y todo esto genera que la persona de manera compulsiva e impulsiva vaya a buscar volver a ingerir. Esta ingesta puede ocasionar que la persona venda lo que no tiene para poder comprarla. Algunos pueden inclusive salir hasta robar para poder conseguir esta droga, y es por eso que hay una de las principales causas de los índices de inseguridad que tenemos en la Argentina, y en algunos otros casos también llega hasta la prostitución de la persona, prostituir su cuerpo para poder conseguir esta droga. Entonces, creo que generalizar y decir que para todo es muy bueno y que yo le voy a convidar a mis familiares, a mis seres queridos y a lo que bajamos, que es a mis hijos, y bueno, eso ya queda en la cabeza, en el corazón y en la conciencia de quien lo dice, ya que desde el punto de vista médico uno tiene que poder preservar la salud hoy, mañana y pasado también, ¿no? Claro, pero hablan de las bondades de la marihuana más que de lo nocivo. Claro, el problema es que la marihuana, en las personas que no tienen personalidad adictiva son aquellas que dicen, bueno, hoy fumo un cigarrillo de marihuana, sí, y no vuelvo a fumar nunca más porque, bueno, hasta Navidad del año que viene. Eso no es la generalidad. Algunas personas lo pueden hacer y otras, lamentablemente, van a comenzar con este grado de adictividad. Vamos a pensar que cuando hicimos la audiencia nacional, la primera audiencia nacional para la despenalización de las drogas, cuando yo era diputado en el año 2014 con el doctor Mario Fías, justamente se iba a tratar el tema de la despenalización de la marihuana. Sí. Fueron 3 largos días, ¿no? 3 días intensos de 12 horas de trabajo. Ni para el tema del gas o la luz hubo 3 días de audiencia pública. Y en el último día fueron las mamás del dolor, las mamás del Paco, los curas villeros, quienes expusieron con crudeza en la situación real, en la que muchos chicos comienzan fumando marihuana, le agregan un poquito de pasta base y lo transforman en un pecoso, que a la semana ya están fumando Paco. Es decir, en algunos casos la marihuana puede ser puerta para ingresar a otras drogas más pesadas, y de ahí, lamentablemente, sabemos que el cerebro ya se perturba y ahí aparecen distintas situaciones que incluso pueden costarle la vida. Yo les voy a contar algo. Tengo un colega de Córdoba, neurocirujano, compañero mío de la secundaria, que por ser neurocirujano tenía acceso, por supuesto, a determinadas medicaciones. Él falleció hace 3 días, internado en el Hospital Córdoba de Córdoba,
porque bueno, ya por esa gran adictividad que tenía a fármacos pesados que él mismo se autoprescribía, como él tenía recetarios, lamentablemente terminó quitándose la vida para no dañar más a sus seres queridos. Fue algo tremendo. Y él también comenzó con marihuana. Él comenzó con marihuana y fue progresando. Con tenía esta facilidad de acceso. Claro, tenía esta personalidad adictiva, pobre, y lamentablemente sus últimos 4 días estuvo en terapia intensiva con respirador hasta que Dios se lo llevó. Y bueno, él quizás tenía algo que no tienen otras personas, tenía capacidad de compra, y tenía algo que no debía tener, que es una lapicera con un recetario para poder prescribírselo. Pero si esta persona hubiera sido una persona de bajos recursos, y seguramente hubiera ingresado en el mundo de la delincuencia para poder seguir ingiriendo, y él comenzó con marihuana. Así que yo creo que hay que tener cuidado, hay que ser responsable, y por ahí también escuché algunas personas que dicen, ¿quién no fumó un cigarrillo de marihuana? Y eso es absolutamente falso, es absolutamente falso. Del total de la población argentina, no llega al 7% de las personas que alguna vez fumaron un cigarrillo de marihuana. Yo escuché por ahí algunos dirigentes políticos de Salta que dijeron, ¿quién no lo hizo? Como si fuera algo normal y natural. Y no es así. Estamos hablando de un porcentaje ínfimo de la sociedad que alguna vez lo ha consumido, que no tiene nada que ver con que ya sean consumidores crónicos, ¿no? Eso es aún mucho más pequeño. Y que no tiene nada que ver con el cannabis medicinal, que es otra lucha. No, el cannabis medicinal, por ahí me hablaron muchas personas. Sí, preocupados, supongo. Muy preocupados, ¿qué es lo que está haciendo usted? Y esto es algo muy claro, el cannabis medicinal, hasta que se pueda producir en la Argentina, se va a importar el cannabis medicinal de alta calidad, porque es importante saber que, por ejemplo, la planta de cannabis hembra es la que produce el aceite canábico que se utiliza de manera terapéutica. Segundo, varía la calidad del cannabis de acuerdo a la hoja, si es más verde clara, verde oscura, del lugar de donde emerge la hoja. Hay gente que habla que hasta el tallo utilizan, y todo esto todavía no tiene ningún correlato científico. Este cannabis medicinal que se va a importar es un cannabis que se utiliza de plantas cannabis hembras, de hoja verde oscura, que va a tener determinada concentración, determinada dosificación, determinado intervalo de dosis, y se debe explicar todo esto a las mamás y a los papás para que puedan administrarlo como corresponde. Yo escuchaba el otro día una mamá que explicaba que se había confundido cuando le administraba a su niño, y en vez de administrarle un cuartito de dosis, le había administrado media dosis, y su hijo estalló en una carcajada que le duró 30 minutos. Y que hizo que toda la familia sonriera. Este chico tiene epilepsia, por supuesto, y lo controlan solamente con esto, ¿no? 300 episodios por día tenía. Claro. Y lo que la mamá esta no sabe, que si este niño es asmático y tiene un ataque de risa de 30 minutos, puede generarle un broncoespasmo que puede terminar en terapia intensiva. Entonces, como médicos, debemos ser cautos, debemos ser exactos, debemos ser lo más precisos posible para poder prescribirlo a quienes lo requieran e indicarle las dosis y los intervalos de dosis que sean necesarios, ¿no? Y como referentes también, ¿no? Una persona como un integrante de los Nocheros, a ver, más allá de lo que él piense, es una cierta apología del consumo de drogas que por allí está realizando quizás irresponsablemente, ¿no? Sí, hoy el tema de la apología, imagínense, la dijo un político de alto fuste de Salta, salió a decir por los medios que quien no fumó un porro alguna vez, que también es apología del delito, ¿no? Yo creo que hay que ser un poco más responsable y pensar no solamente en uno, sino en las cientos, miles de personas que toman a veces a una persona como su líder o su ideario. Entonces hay que tener responsabilidad y tener cuidado cuando uno hace determinadas afirmaciones a los medios. Doctor Bernardo Viela, como siempre, muchísimas gracias. Algún día lo vamos a tener por acá, ¿eh? En su casa nueva, los felicito. Sí, ahí está. Gracias, doctor, un beso. Hasta luego. Recién era el diálogo con el